Buenas tardes, mi nombre es Yulisa Baena Velázquez y soy del equipo 4. Les voy a presentar el problema 9.5-2 del libro de Ferler. El problema nos dice: se oxida metano con aire para producir formaldehído en un reactor continuo. La combustión del metano para formar dióxido de carbono es una reacción que compite con la anterior. Tenemos la reacción 1, que es metano más oxígeno, que va a dar resultado al formaldehído más agua. Tenemos la reacción 2, que va a ser el metano más 2 moles de oxígeno, que va a dar resultado a dióxido de carbono más 2 moles de agua. El siguiente es el diagrama de flujo del proceso, el cual le vamos a mostrar ahorita, para la base donde va a ser una alimentación de 100 moles de metano al reactor. Como se conocen las cantidades de los componentes de todas las corrientes, podemos proceder directamente al balance de energía. Elegimos como referencia las especies elementales que forman reactivos y productos a 25 grados Celsius y a una atmósfera, estado para el cual se conocen los valores de formación y las especies no reactivas. Tenemos el nitrógeno en gas, también lo tenemos a 25 grados Celsius y a una atmósfera. El estado de referencia para la tabla normalmente lo vamos a encontrar en la B8. Enseguida se van a mostrar las tablas de entalpía de entrada y de salida. Podemos ver que aquí tenemos nuestras reacciones antes mencionadas, tenemos la 1 y tenemos la 2. Aquí tenemos nuestro diagrama donde se mencionó que van a entrar 100 moles de metano a una temperatura de 25 grados Celsius y vamos a tener también una entrada que van a ser de 100 moles de oxígeno y 376 moles de nitrógeno a una temperatura de 100 grados. Y ahora lo que vamos a tener va a ser la salida, que van a ser 60 moles de metano, 30 moles de formaldehído, 10 moles de dióxido de carbono, 50 moles de agua, 50 moles de oxígeno y 376 moles de nitrógeno con una temperatura de 125. Estos valores nos los dio el libro en una tablita. Y bueno, tenemos, como mencioné, temperatura 150. Y ahora lo que vamos a hacer es nuestros datos. Ya prácticamente son los del diagrama, donde está la alimentación, donde tenemos los valores de entrada, el metano, los moles, la temperatura, el oxígeno, el nitrógeno. Y tenemos ahora los de salida, que van a ser los mismos que estaban de este lado del diagrama. Y ahora, como mencionamos en el problema, vamos a tener nuestros estados de referencia para poder realizar nuestra tabla, donde tenemos que el carbono va a ser sólido, el oxígeno va a ser gaseoso, el hidrógeno va a ser igual gas, el nitrógeno igual es gas a 25 grados Celsius y tenemos una atmósfera. Tenemos nuestra tablita donde vamos a poner los datos que van a ser las sustancias, que va a ser el metano, el oxígeno, el nitrógeno, el formaldehído, el dióxido de carbono y el agua. Tenemos el formaldehído, el dióxido de carbono y el agua. Estos últimos tres no van a tener moles de entrada, como lo dijo el problema, por ende no van a tener igual no van a tener ni moles y no van a tener entalpía. Esto lo dice una regla, que van a ser su entalpía va a ser 0 cuando son a 25 grados Celsius. Y ahora vamos a calcular los moles de salida y la entalpía de salida de los demás. Y aquí sí vamos a tener entalpía de salida del formaldehído, del dióxido de carbono y del agua. Ya tenemos nosotros estos valores que nos dio el problema. ¿Cómo calculamos? Nos vamos al cálculo de entalpías. Tenemos el cálculo de entalpías de formación, que va a ser del metano. Lo vamos a encontrar en la tabla B1 y nos va a arrojar que es menos 74.85. Y ese es el valor que vamos a poner primeramente en nuestra entalpía de entrada. Ahora tenemos para nuestra valor de oxígeno a 100 grados. Tenemos como es un elemento, vamos a pasar a la tabla
B8, donde vamos a buscar nuestro oxígeno a temperatura de 100 y ahí nos va a dar el valor de 2.24, y posteriormente igual también en el valor del nitrógeno va a estar en nuestra tabla B8. Ahora vamos a pasar a las entalpías de salida. Para las entalpías de salida tenemos que el metano va a ser lo que nos reaccionó. Una vez que tenemos nuestra entalpía formativa, que es de menos 74.85, esta no va a cambiar. Aquí es donde aplicamos la integral. Ya con todos los valores puestos de nuestra tabla B1 y la temperatura para aplicar nuestra integral, nos da un total de 6.8, lo cual vamos a hacer la suma y nos da de 6.10, perdón, y nos va a dar la suma de 68.75 kilojoules sobre mol, la cual vamos a registrar aquí. Y posteriormente para nuestra entalpía ahora de salida del oxígeno, o la que sobró, recordemos que nuestra entalpía de formación va a ser 0. Y ahora vamos a buscar en la tabla B8 igual el valor de nuestro oxígeno con una temperatura de 150. Como no encontramos la de 150, está entre 100 y 200, lo que vamos a hacer es ver las anteriores y vamos a interpolar. En este caso podemos restar la de abajo por la de arriba, me parece, y multiplicarlo por 5. Entonces nos va a dar un total de 3.78 y va a ser este valor. Y ahora para el valor del nitrógeno, que es inerte, igual recordemos que nuestra entalpía formativa va a ser de 0 y igual vamos a aplicar lo mismo que en el oxígeno. Vamos a ir a nuestra tabla B8, vamos a interpolar y nos dio un resultado de 3.72 kilojoules por mol, entre mol, perdón. Y ahora tenemos el de formaldehído. Nuestra nuestra entalpía de formación va a ser igual a menos 108.57. Esta va a ser igual a nuestra tabla B1. Y ahora tenemos nuestro valor de la entalpía o de nuestro valor por temperatura de 5.20, y vamos a hacer la suma y nos va a dar un total de 103.37 kilojoules entre mol. Y ahora para el valor del dióxido de carbono tenemos nuestra entalpía de formación de menos 393.51, que está en nuestra tabla B1, y tenemos nuestro valor de entalpía por la temperatura o de temperatura y va a ser igual a 4.70. Vamos a hacer la suma y nos da un total de menos 388.81 kilojoules por mol. Ahora para calcular el del agua, que va a ser de menos 233.97, va a ser igual nuestra entalpía de formación, que la encontramos en la tabla B1, va a ser menos 241.82, y con la de la temperatura, que va a ser 4.90. Y hacemos la suma y nos dio el resultado de menos 236.92 kilojoules entre mol. Ahora lo que vamos a hacer, teniendo todas nuestras entalpías, vamos a hacer el balance de energía, la cual va a ser la suma. Nos dice que la entalpía está en kilojoules por cada mol, por eso nosotros vamos a calcular o vamos a eliminar los mol para que solo nos queden en kilojoules, lo cual vamos a multiplicar cada mol de entrada, en este caso son los que tenemos entradas, el metano, el oxígeno y el nitrógeno, por los valores de su entalpía. Por ejemplo, 100 por menos 74.85 es el metano. Posteriormente lo vamos a sumar, 100 por 2.24, que es del oxígeno, y este valor de 373 por 2.19 va a ser del nitrógeno. Hacemos todas las sumas y nos dice que el valor de la multiplicación de 10 por menos 74.85 va a ser la energía química guardada del metano, y estos dos valores de 224 y de 823.44 es el calor que entra a 100 grados Celsius. Entonces nos va a dar resultado de menos 6.433.56 kilojoules. Ahora vamos a hacer la suma de energías totales de salida, donde vamos igualmente a multiplicar cada mol de nuestros compuestos o elementos y lo vamos a multiplicar por sus salidas, entalpías de salida. Tenemos el metano, que son los sobrantes de 60 por menos 68.75, nos va a dar menos 4.125, del oxígeno 500 por 350 por 3.78, que va a ser
que va a ser 189, el nitrógeno 376 por 3.72, que nos va a dar un total de 1398.72, el formaldehído 30 por menos 103.37, que va a ser igual a menos 3101.10. Tenemos el dióxido de carbono y así posteriormente se hace con nosotros. Recordemos que van a ser sus moles de salida por sus entalpías de salida. Entonces ya vamos a hacer la suma de todos estos valores y nos va a dar un total de menos 21.372.48 kilojoules. Y ahora, para calcular el calor, lo que el problema nos pedía va a ser la energía de salida menos la energía de entrada, donde tenemos la energía de salida, que es menos 21.372.48 kilojoules menos menos 6.433.56, y esto nos va a dar un valor de menos 14.940.28 kilojoules. Es que el valor sea negativo nos indica que el reactor va a estar liberando calor y nos dice que es un proceso exotérmico.